Hola a todos, hoy quisiera compartir un poquito de mí, abrir mi corazón y contarles cómo ha sido mi recorrido, mi camino hasta llegar a Jesús. Pues quiero contarles que partes de mi vida, quiero contarles quién era, quién fui, quién soy, quién quisiera ser. Contarles pues que yo pues en mi infancia siempre fui una niña muy tranquila. Mi mami y mi papi fueron siempre muy católicos, muy creyentes. Entonces siempre estuve presente en la iglesia, hice parte de muchas actividades dentro de la iglesia, hice parte de la infancia misionera, de coros en la iglesia. Entonces, por ejemplo, mis navidades siempre eran bastante movidas porque tenía todas las actividades dentro de la iglesia. Entonces, digamos que mis padres sembraron esa semillita de fe en la infancia. A medida que fui creciendo, bueno, ya me di cuenta que yo era muy obediente o como demasiado obediente. Entonces me entró esta etapa de rebeldía, entrando en la pubertad, en la adolescencia. Entonces empecé a preguntarme por qué siempre yo tenía que bajar la cabeza y ser sumisa, porque siempre era como la niña buena. Entonces ya empiezo a experimentar esta búsqueda de la identidad, ese deseo de aceptación, ese deseo de tener amigos, de tener pareja, ¿cierto? Creo que en lo profundo de mi corazón había una parte de mí que no se sentía del todo amada y quería encontrar ese amor. Entonces, pues empiezo a saltar de novio en novio. Empiezo a abrirme muchísimo al mundo y a cerrarle mi corazón a Dios. Empecé a alejarme ya totalmente de la iglesia, empecé mi universidad y ya en la universidad ya fue oscuridad total en mi alma, muerte total del alma. Ya caí en muchísimos pecados. Por gracia de Dios no llegué a las drogas porque Dios me libró, o sea, tuve enfrente todo eso, pero pues creo que los principios que uno lleva de todas maneras cultivados por los papás, pues me protegieron de ese aspecto. Pero pues sí caí en muchas cosas que hoy entiendo que son pecado. Entonces siempre estuve pues en esta etapa de la universidad, siempre estuve abierta al mundo, muy abierta al mundo, ¿no? Y a las parejas y a todo eso. Y entonces dentro de mí se empieza a formar como un vacío muy grande, ¿no? Empiezo a experimentar una tristeza muy profunda en mi corazón y no entendía de dónde venía, si yo en realidad lo tenía todo, o sea, he tenido a un papá y una mamá presentes, he tenido apoyo financiero, apoyo económico para hacer mi carrera, para hacer mis estudios, estudié medicina. Entonces, siempre a comparación de otras personas que he conocido que les ha tocado muy duro y muy pesado y han tenido unos traumas terribles en su vida, pues yo no, ¿cierto? Pero de todas maneras el mundo estaba gobernando mi vida. Entonces, una niña muy fiestera, mucha fiesta, mucho alcohol, mucha rumba, mucha alegría, pero mundana, ¿no? Y en lo profundo de mi corazón, pues muy vacía, mucho vacío. Bueno, entonces ya cuando termino la universidad empiezo a sentir eso, empiezo a sentir que algo me falta, que lo tengo todo, pero no me basta. O sea que en lo profundo de mi ser había este vacío que les cuento. Entonces le digo a Dios, Dios mío, es como si yo quisiera sentirme amada. Yo lo único que quiero es alguien que me ame, le dije a Dios. Yo solo quiero a alguien que me ame y, y si tú me das a alguien que me ame, yo voy a entregarme a ti. Eso le dije al Señor, eso le dije a Dios y, y así lo hizo. Me escuchó mi oración a los 15 días. A los 15 días me encontré con la persona que hoy es mi esposo. Él fue puesto por Dios en mi camino y así lo quiero creer siempre. Así lo quiero creer siempre. Él es una persona muy especial para mí, me ama muchísimo, yo lo amo muchísimo y hemos podido formar un hogar maravilloso. Entonces, bueno, ya entonces emprendemos nuestro camino juntos. A los 2 años, casi 3 años de novios, nos casamos. Actualmente llevamos 9 años de matrimonio, 3 hijos,
No ha sido fácil, ha sido bastante duro nuestro camino juntos, pero lo más importante es que siempre hemos estado tomados de la mano. Hemos atravesado por muchas tormentas que de pronto la gente no conoce, pero gracias a Dios nos ha mantenido juntos. Y pues a medida de los años como que va madurando un poco más el amor y va madurando un poco pues también uno como persona, nos vamos uniendo más a Dios y eso ha hecho que nuestro amor sea como renovado. Eso es lo que hemos sentido, una renovación de nuestro amor de esposos. Entonces ha sido maravilloso ese caminar de nuestro matrimonio. Bueno, ya cuando me caso, de todas maneras, pues mi corazón seguía siendo tibio, ¿no? Entonces empiezo a vivir mi fe, sí, empiezo ya a estar un poco más cerca de Dios, pero de todas maneras había mucha tibieza en mí. Entonces, no es hasta que nace mi primer hijo, cuando ya nace mi primer hijo en plena pandemia. Entonces la pandemia fue esta etapa que ayudó a mi conversión, a que yo me encontrara ya realmente en un momento de oración más profunda, o en un momento de oración de corazón, con el corazón abierto a Dios. Y eso me ayudó para empezar a amar aún más a nuestro Señor Jesús y que Él pudiese pues trabajar en mí, trabajar en mi interior, todo lo que me hacía falta, todos los defectos que tenía o que he tenido y que sigo teniendo. Y ahí vamos, porque es un trabajo de construcción diaria. La conversión no es de un momento a otro, no terminamos nuestro proceso de conversión sino hasta la muerte. Entonces, pero sí hubo ese primer instante en el que ya yo decido totalmente la entrega a Dios. Entonces, ¿cómo surgió? ¿Cómo vino ese momento? En la pandemia empecé a rezar el rosario todos los días, junto con mi esposo y con mi familia. Y a medida que fuimos orando, llega un momento en el que yo empiezo a interesarme aún más por las cosas de Dios, o sea, el Señor me regaló a mí ese deseo de querer conocer más de Él y empiezo a interrogarme muchas cosas de la fe que no entendía antes porque tenía muchísimos mitos de la iglesia aquí en la cabeza. Uno se hace una imagen que es totalmente diferente a a la realidad y entonces empiezo a indagar hasta que di con la consagración a Jesús por María. Y empiezo a hacer esta consagración todos los días en mi casa, lo hice de manera virtual. Y el último día era un retiro pero en casa, un retiro virtual. Y así lo hice, cerré, como dice la palabra, enciérrate en tu habitación, cierra tu puerta y empieza a orar. Así lo hice y recibo este gozo espiritual tan grande que me deja el Espíritu Santo, recibo este amor del Señor que ha llenado todo mi corazón, me ha llenado de tantísima paz y de tantísima alegría. Y pues ya a partir de ese momento fue como si hubiese encendido esa llama de amor en mi alma. Es algo que no puedes entender hasta que no lo vivas. Cuando lo vivas, si no lo has vivido, cuando lo vivas te vas a dar cuenta que es algo que no es, o sea, es difícil de explicar, es muy difícil de explicar, pero que no lo sabes hasta ese instante. Antes uno piensa que está normal, pues que ha vivido toda su vida y que así es, pero ya cuando llega ese momento dices, esto es, esto era lo que me faltaba. Y así me pasó, eso era lo que me faltaba. Y bueno, ya después empiezo como una etapa de formación un poco más en la fe. Yo sentí en un instante como si el Señor hubiese abierto una biblioteca y yo hubiese entrado a los pasillos de esa biblioteca antigua y vi una cantidad de libros impresionantes. Y todos esos libros son los libros de la fe católica, de los santos, de la iglesia. Hay cantidad impresionante, es que me he encontrado con la literatura católica y es impresionante. Y otra cosa que debo decir es que para mí fue
la Santísima Virgen la que me tomó de la mano y me llevó hasta su Hijo Jesús. Eso fue lo que me pasó a mí mediante esa consagración, mediante ese retiro que les cuento. Entonces estoy muy feliz con ella. O sea, para mí ella es mi Madre Santísima, es mi mamá, San José es mi papá y nuestro Señor Jesucristo pues es todo, es mi Dios. Entonces, bueno, ¿y hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Vamos pensando pues en que todas esas lecturas espirituales, todo lo que uno aprende, pues hay que bajarlo a la práctica, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo en el alma muy, muy duro, ¿no? Es muy duro vencer los vicios, vencer los malos hábitos, hacer una transformación real y verdadera de no solo mi exterior, sino más importante de mi interior. Vencer la soberbia, que tenía muchísima, vencer la ira, que estaba también bastante fuerte, vencer la lujuria, que gracias a Dios, bueno, creo que esa ya la desterramos hace mucho tiempo, vencer la pereza, que esa me sigue persiguiendo, vencer el desorden, vencer tantas cosas, vencer la gula. Entonces hay muchísimo por hacer, muchísimo por trabajar en uno mismo. O sea, es que uno piensa que ya me gradué de la universidad, hice un posgrado y ahora estoy muy bien y ya. No. Esas son cosas exteriores que claro que por supuesto está muy bien hacerlas, pero es que el trabajo más importante es aquí, en el alma y en el corazón. Y bueno, pues voy adelante con mis hijos. Dejé por ahora mi carrera, dejé mi trabajo, trabajé durante 7 años, gracias a Dios que me permitió tener experiencias maravillosas en mi trabajo, pero ahora estoy ya enfocada siendo madre completamente, de tiempo completo. Entonces aspiro sí volver a ejercer la medicina, no sé si en un par de años tal vez, pero según como Dios quiera. O sea, ya en este punto de mi vida se lo dejo a Dios. En el momento en el que Él me diga a trabajar, me voy a trabajar. En el momento en el que Él me diga te quedas en casa, yo me quedo en casa. En el momento en el que Él me diga te vas a estudiar, me voy a estudiar. Estoy dispuesta. Y le he dicho así muchas veces al Señor, estoy dispuesta a todo, a donde me quieras llevar, lo que tú quieras hacer. Si tú quieres que yo me quede en casa clavada, haciendo todos los oficios de una ama de casa, pues seré una buena ama de casa. Si quieres que yo sea médico general, seré una buena médico general. Si tú quieres que yo me especialice, seré una buena especialista. En donde tú quieras, yo quiero darlo todo y quiero entregar todo de mí, en la medida de lo que pueda y siempre y cuando pues cuente con Dios. Bueno, ¿y por qué entrar a redes? Pues resulta que cuando uno tiene este encuentro tan maravilloso con Dios, como que uno lo quiere compartir, uno quiere que todo el mundo se entere, uno quiere decirle a la gente, es que es por aquí. Pero pues hay personas que se van a sentir pues fastidiadas por eso, porque no lo entienden. A los primeros que molesté fue a toda mi familia, por supuesto. Entonces todos se enteraron de toda esta transformación y de todo este cambio que había surgido en mi interior. Y ya luego, pues, no sé, como que empecé a sentir el llamado que tenía que hacerlo de otra manera, que tal vez se necesitaba otra forma. Y primero quise hacer el rosario como grabado y publicarlo, pero empecé a tener muchas dificultades técnicas impresionantes. No podía editar esos videos del rosario, o sea, era una cosa muy complicada y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué voy a tener tantas dificultades? Para otros videos no, o sea, para el rosario sí. Y bueno, ahí abandoné la idea, ahí la abandoné y no quise más. Yo le dije al Señor, pues como que no, yo no sirvo para esto, yo no puedo, tal vez con la tecnología, no puedo. Y después de un tiempo volvió a surgir en mí la idea, o sea, como que otra vez estaba esa idea en mi cabeza, y yo, pero ¿por qué? No, Dios mío. Y entonces, siempre tuve muy fuerte esta lucha interior
si quería entrar o sea, no sabía qué hacer, no sabía si en realidad era Dios el que me estaba llamando a esto o si era, no sé, si era mi vanidad, pensaba yo, es que acaso será que, no sé, me siento muy sola, será, pero pues, pero yo pienso, no, pero yo no me siento sola. Bueno, y así fueron esas controversias en mi interior hasta que ya un día decido hacerlo en vivo. O sea, es que sí, yo siempre en lo profundo de mí siempre supe que era el rosario en vivo, que esa era como la tarea que tenía que hacer. Hasta que ya empiezo a hacerlo en vivo y pues a Dios gracias, ahí vamos y esperamos seguir. Yo sé que, o sea, yo no aspiro a que surjan seguidores o no, yo lo que quiero es, aunque sea llegar a una persona, o sea, me puse a pensar y dije, si yo logro que una sola persona hable con Dios, ya he hecho mucho, ya he hecho mucho. Entonces, así, esa es mi meta. O sea, no tengo una meta así muy grande, no, en realidad lo que Dios quiera y hacia donde Dios me quiera llevar. Y eso era todo.